Depresión, del libro Causas, Consecuencias y Tratamiento. Prefacio. Jesucristo, en su amor, sin dimensiones, vino al encuentro de todos nosotros, sus hermanos menores, con el divino propósito de auxiliarnos en la ascensión espiritual que debemos realizar. Afable, así se expresó: en el mundo tendréis aflicciones, previniéndonos cuanto a las luchas que serían trabadas hasta que alcanzásemos el punto culminante de nuestra evolución. No hay excepción para esta regla. Todos los que nos encontramos vinculados al orbe terrenal padecemos aflicciones. Sin embargo, esto no significa, como se verá oportunamente, que todos estemos en el estado de depresión propiamente dicho. Considerando la complejidad de la vida moderna, sus luchas e incertidumbres, es muy natural que no se consiga mantener un estado psíquico positivo inalterable. Es comprensible que una vez u otro presentemos algunas tristezas, amarguras, aborrecimientos que en un cierto grado, y siempre que este estado sea pasajero, no puede ser calificado como depresión clínica. En muchas situaciones, sobre todo en las especialmente traumáticas, llega a ser normal o caer en depresión, ya que en tal coyuntura no se puede esperar otra reacción. Dice el doctor John Bowlby: la tristeza es una reacción normal y saludable a cualquier infortunio. Se llega a ser normal o se cae en la depresión en algunas situaciones, y esto de modo alguno justifica que el ser permanezca indefinidamente en ese estado, y debe con toda rapidez esforzarse por recuperar cuanto antes el anterior estado emocional de alegría, de seguridad íntima, de entusiasmo. Desde hace 2 décadas convivo intensamente con personas depresivas, sensibilizándome profundamente con los hechos por ellos sufridos. Favorecido por el conocimiento de la doctrina espírita y percibiendo cuánto la doctrina puede beneficiar efectivamente a las criaturas afligidas, sentí el deseo de elaborar este trabajo que, en su simpleza, guarda sin ninguna pretensión el objetivo de contribuir. Indudablemente, la cooperación de la doctrina espírita es inmensa también en este campo, el de las enfermedades emocionales espirituales. Restaurando el pensamiento puro de Jesús, el espiritismo, en un lenguaje actual, demuestra el origen, la naturaleza y el destino de los espíritus, comprobando a través de la mediunidad bien orientada y conducida que el alma, que preexistía con relación al cuerpo en formación en la actividad uterina, sobrevivirá a la muerte, retornando al mundo espiritual donde se encontraba antes de esa última inmersión en el cuerpo. Con esta seguridad, la vida asume su real dimensión en cuanto la criatura adquiere una más profunda y verdadera comprensión de las cosas, comprobando la inmortalidad del alma y presentándola ya no como una esperanza, sino como una realidad. La doctrina de los espíritus mucho contribuye para la comprensión y aceptación dinámica del sufrimiento, estructurando bien a la criatura para su enfrentamiento con todas las situaciones aflictivas. Con el espiritismo constatamos que los espíritus, aquellos que verdadera y sabiamente nos aman y se dedican en nuestro favor, por lo tanto los buenos, nos acompañan, nos asisten y nos favorecerán, nos fortalecen para el éxito imprescindible. Y ellos, siempre amorosos, se valen de muchas y variadas técnicas para prodigarnos el bien que necesitamos. A partir de las próximas líneas presento algunos estudios y reflexiones con respecto de este tema, aún actual, la depresión. Ruego humildemente la comprensión generosa de los doctos y académicos. No es mi intención excluir o no considerar a la ciencia psicológica, que prosigue contribuyendo con eficacia en el trato de las aflicciones humanas. Solamente deseo ofrecer una modesta contribución a la luz del espiritismo cristiano. Los errores, así lo espero, habrán de ser relevados por nuestros sabios y doctos hermanos, comprendiendo que encaro el tema especialmente desde la óptica del corazón, tocado por el sincero deseo de servir desinteresadamente. Ofrezco este humilde esfuerzo a los afligidos, destinatarios de esta inversión, que es el resultado de varios años de estudios y de investigaciones silenciosas, en el acogimiento de muchas noches y días y en el trato con los superlativos dolores humanos. Alma querida, guardo la convicción de la simpleza de este trabajo. Ten la certeza de que me animé a realizarlo pensando en ti y en tus aflicciones, que Él pueda ayudar de algún modo
es la sentida oración recompensa máxima a que aspira el autor. Capítulo 1. Primeras anotaciones. Sumario. Enfermedad de todos los tiempos. ¿Cuántos son los depresivos? ¿Quién podrá contraer la depresión? ¿Cuánto tiempo podrá durar una depresión? La mujer y la depresión. ¿Qué es la depresión? Grados de la depresión. Perfil del comportamiento del depresivo. Contribución del espiritismo y de los buenos espíritus. Enfermedad como subtítulo de todos los tiempos. ¿La depresión es una dolencia solamente de nuestros tiempos? Pregunta. Respuesta, no. La depresión es una enfermedad tan antigua como el hombre. Si recorremos algunas páginas de la historia, encontraremos en todas las épocas hermanos nuestros presentando un comportamiento típico de los depresivos. A la luz de la reencarnación, nosotros podremos ser los depresivos de la historia, ahora inmersos en un nuevo cuerpo para una nueva experiencia en busca de la liberación definitiva, como además consta expresamente en la pregunta 132 del libro de los Espíritus. Job, uno de los tantos personajes bíblicos, es uno de los ejemplos más clásicos. Poseía esposa, hijos y empleados, así como amigos y respetabilidad, y muchos bienes materiales tales como bueyes, asnos, ovejas, camellos, y en una cierta altura de su existencia los perdió prácticamente a todos. Más allá de esa pérdida, ¿qué puede ser una de las causas de la depresión? Job enfrentó adversidades, enfermedades e incontables aflicciones. Cuenta la historia de este personaje que resistió por cierto periodo, terminó abatiéndose para caer en una profunda depresión, maldiciendo a la vida y deseando la muerte. Conducta esta que, como se verá en un capítulo apropiado, quinto, consecuencias, es muy común entre los portadores de tal enfermedad. En el capítulo 3 de su libro, versículos 20 al 22, Job llega a exclamar: ¿por qué se da luz al miserable y vida a los amargados de ánimo que esperan la muerte y ella no viene, y cavan en procura de ella más que de tesoros ocultos, que saltan de alegría y se entusiasman encontrando la sepultura? También en el Colegio Apostólico de Jesús encontraremos dos personajes que presentan en algunas circunstancias un comportamiento típicamente depresivo. Ellos son Pedro y Judas Iscariotes. Pedro, como narran las Escrituras, negó que conociese a la persona del Maestro cuando éste era juzgado. Este apóstol presenta otra causa de depresión, cuál es el sentimiento de culpa a causa del error practicado, negando que conociese al amigo. Mateo, narrando el episodio, comenta la actitud de Pedro, y al salir de allí lloró amargamente. Aislarse y llorar amargamente por lo común es típico del depresivo. Judas, a su vez, y según las narraciones evangélicas, habría vendido al amigo. Como resultado del error, la misma causa de Pedro, que lo llevó al remordimiento, Judas presenta una de las más graves consecuencias de la depresión, el suicidio, como es narrado por Mateo. Por ser una enfermedad de todos los tiempos, la depresión está presente en los días actuales y se puede afirmar que son muchos los depresivos célebres y se suman por millones los enfermos que yacen en el anonimato. Son tantos los depresivos en los tiempos modernos que algunos llegan a afirmar que la depresión es la dolencia del siglo. Este es del título Enfermedad de todos los tiempos. ¿Algún comentario? Sí, que ahí nos está narrando el autor precisamente parte de esos síntomas de la depresión. Y uno de esos síntomas es el aislamiento. Entonces, cuando nosotros tendemos a aislarnos de las demás personas, pues tendríamos que preguntarnos si no estamos teniendo uno de esos síntomas de depresión. Por otro lado, también el hecho de llorar amargamente por diversas circunstancias también es otro síntoma. Entonces aquí ya nos están dando algunos síntomas de que uno puede estar padeciendo depresión sin saberlo, sin tener conocimiento de ello, pensando que es normal la vida de uno, como uno se desenvuelve en la vida, que es normal estar aislado, que es normal estar llorando amargamente, que es normal estar prácticamente de mal humor o irritadizo. Entonces
nos dice también que es parte de lo que es la depresión. Depresión que se ha dado en todos los tiempos, como bien se decía ahí en la lectura. Entonces vemos que el hombre por naturaleza ha padecido esas depresiones, y vemos el caso de Job en la antigüedad, que podíamos trasladarlo a nuestro tiempo, como el caso de un empresario cual quiebra y lo pierde todo, absolutamente todo, y se queda sin ni un solo centavo. Entonces eso sería una razón suficiente para estar uno deprimido, porque estaría perdiendo el esfuerzo de muchos años si es que él creó ese patrimonio, si no fue que lo hubiese heredado, me refiero a este empresario. Si él lo forjó durante varios años y lo perdió de la noche a la mañana, definitivamente es un golpe muy duro para una persona, después de tanto esfuerzo realizado constante en el tiempo, llegar a perder ese patrimonio. Pero eso lo podemos ver con las causas naturales, que puede haber un terremoto, se destruye el bien inmueble en el cual está fincado la empresa o el negocio, y si se derrumba y todos los bienes estaban adentro, pues quedan destrozados a través de un terremoto. O si es una inundación, también penetra el agua en todos los aparatos, si se trata de aparatos, y se pierden por completo. Entonces vemos que cualquier patrimonio que nosotros podamos realizar o crear en nuestra vida, pues puede ser sujeto a cambios, puede ser sujeto a destrucción total o una merma considerable en nuestro patrimonio. Y entonces hay que estar preparados si llegara a suceder esa situación, para no caer en la depresión sin darnos cuenta, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante ir anotando y tomando atención de los síntomas de la depresión. Primero, aislamiento, de que se mantiene aislado o aislada constantemente, no le gusta tener contacto con la sociedad, no le gusta estar en contacto con grupos sociales, con grupos o muy poco, muy reducido el grupo de ellos, y llorar amargamente también, ¿verdad? Entonces creo que no tener ánimo, no estar positivo, sino estar uno negativizado, y es lo que nos llama atención, como en el caso de Job que nos estaba contando la lectura. Solamente. Gracias, Juga. También acá nos manifiesta con respecto a Pedro, uno de los apóstoles de Jesús, en donde él se siente muy mal al haber negado a Jesús en el momento en que lo juzgan, y él menciona que no le conoce, pero que posteriormente él se siente mal por haber cometido esa falta, y así hacen este comentario con respecto a Judas Iscariote, que también prácticamente le da a conocer a las personas y entrega a Jesús, pero él posteriormente se siente muy mal por la acción que él cometió y se suicida. O sea, ahí se nota, obviamente, que se dejó influenciar, obviamente también porque estuvo en esa sintonía depresiva, y entonces habían otras entidades, pero también el remordimiento de haber entregado a Jesús hizo que él posteriormente se suicidase. Por supuesto que acá nos comentan con respecto a la doctrina espírita que no tenemos ningún derecho nosotros de cortarnos la existencia, pero que la acción, la situación depresiva que puede llegar a ese punto, entonces nos están comentando que tenemos que ser cautos en ese sentido, cuidadosos, y estar atentos, como bien mencionás, de no aislarnos, sino que estar dentro de la sociedad y observar nuestros actos, estar pendientes y presentes, ¿verdad? Exacto, pero sí. El siguiente título dice: ¿cuántos son los depresivos? Dice acá:
Algunas estadísticas refieren que los depresivos serían alrededor del 10% de la población mundial. Otras indican que por lo menos el 15% de esa misma población, en un momento cualquiera de sus vidas, podrán contraer ese mal. El espíritu de Juana de Ángelis, a través de la psicografía de Divaldo Pereira Franco, asevera que la humanidad posee por lo menos 100 millones padeciendo la enfermedad que estamos tratando. Si consideramos la población encarnada y desencarnada, llegaremos a un número aún mayor. La espiritualidad superior afirma que la Tierra posee, considerando los dos planos, una población que supera los 20 billones de espíritus. Si se hace una proyección de las estadísticas que involucra a los encarnados y a los desencarnados, se concluye que el número de depresivos alcanza cifras alarmantes. Esto es así porque el alma podrá proseguir enferma después de la desencarnación o muerte. Siguiente título. ¿Quién podrá contraer la depresión? En principio, personas de todas y cualquier condición pueden contraer la molestia. De esta forma, esta enfermedad puede afectar a niños, adolescentes, jóvenes, personas en la madurez de la vida y también ancianos. Asimismo, puede también afectar a ricos, pobres, cultos e ignorantes, encarnados y desencarnados, blancos, negros, amarillos, en suma, hijos de todas las naciones. De este modo y en principio, ninguna persona, sea cual fuera su condición, está libre de padecer este terrible mal. Siguiente título. ¿Cuánto tiempo puede durar una depresión? La depresión puede perdurar por toda la encarnación y acompañar al espíritu desencarnado en su retorno al mundo espiritual. Y aún es posible que el espíritu desencarnado y con depresión retorne para una nueva experiencia en la tierra portador de la enfermedad. Demostrando que la depresión puede acompañar al espíritu por un largo periodo, vale la pena ilustrar con una historia, aquí resumida, narrada por Divaldo Pereira Franco en una de sus notables conferencias. Un hombre casado se enamoró profundamente de una joven vendedora de ilusiones que frecuentaba la noche de Buenos Aires. A pesar de ser dedicado a su esposa, por algún tiempo mantuvo esa relación afectiva sexual con la joven, hasta que varias circunstancias la impulsaron a buscar una ruptura. Con ese propósito, la joven dispone de un largo viaje fuera del propio país. Todas las noches, siempre los miércoles, que era el día en que ellos se encontraban, durante meses consecutivos, el personaje de nuestra historia iba regularmente a la casa nocturna, en la esperanza siempre frustrada de reencontrar a la mujer amada. A medida que el tiempo pasaba y la joven no retornaba, él entró en una profunda depresión, enfermándose rápidamente y debilitándose al punto de desencarnar prematuramente. Posteriormente, la joven retornó a Buenos Aires y se enteró del fallecimiento de su amado. Buscando una reacción y una readaptación a la nueva situación, ella traba contacto con el espiritismo. Se convierte a esa doctrina y se transforma sobremanera y pasa a ser adoptada por un matrimonio ilustre y respetable de la Argentina. Años más tarde, perfectamente integrada ya a la conducta ética, ella se enamoró de un muchacho casándose con él. No muchos años después gana su primer hijo, un lindo y triste niño. Este niño, no obstante todo el empeño de los amorosos padres y abuelos dedicados, era un ser invariablemente triste, raramente alegrándose profundamente. Era el amado de otrora que retornaba por los lazos sacrosantos de la paternidad porque había sido incapaz de permanecer por más tiempo en el mundo espiritual. Como desease y necesitase reencarnar para lograr el equilibrio, así como retomar el vínculo afectivo que ahora tendría como objetivo la sublimación, él retorna, sin haberse recuperado de la depresión que lo había llevado a la desencarnación, reencarnando deprimido. Juana de Ángelis le informa a Divaldo que el niño no resistiría muchos años en el cuerpo, que desencarnaría relativamente joven como consecuencia de la depresión alimentada intensamente en los últimos años de su existencia anterior, sumándose los periodos de esa experiencia de desencarnado y otra vez encarnado. Se nota pues que la depresión es un estado emocional que puede acompañar al ser a donde quiera que él se encuentre, en el cuerpo o fuera de él, pudiendo reencarnar con depresión después de haber desencarnado en ese estado. Finalmente registremos
que los estudios afirman que si una tristeza profunda persiste por 2 semanas sin indicio de recuperación, ya puede ser diagnosticada como una depresión clínica. Bueno, hemos leído 3 aspectos: cuántos son los depresivos, quién podrá contraer la depresión y posteriormente cuánto tiempo puede durar una depresión. ¿Algún comentario? Yo creo que aquí tenemos un buen dato que en otra oportunidad se había comentado en otra reunión de la Escuela Espírita, de aproximadamente cuántos espíritus estaban habitando el planeta Tierra. Y aquí nos están dando un dato: 20 billones. Si tomamos en cuenta que el 10% el 10 a 15% se encuentra en estado depresivo, estamos hablando de una cantidad enorme de hermanos espirituales que se encuentran en esa situación. Poniendo el ejemplo, solo en China son 2.000 millones de chinos. El 10% de 2.000 sería 200 millones. Si fuera un 15%, estamos hablando de 300 millones, solo en China, de depresivos. Entonces imaginémonos también en los demás países, también la gran cantidad de hermanos que se encuentran en ese estado de depresión. Entonces puede ser que muchas veces nosotros nos encontremos en ese estado sin saberlo, y nos están dando otro dato, que es una tristeza que dura más de 2 semanas. Si nosotros estamos padeciendo más de 2 semanas, actuando en el subconsciente de forma triste, podemos pensar, ¿no?, que hemos contraído la depresión. No es ni siquiera mucho tiempo, sino son solamente 2 semanas continuas para poder ya diagnosticar que hemos caído en una depresión. Entonces, porque muchas veces han habido situaciones en nuestras vidas, en las diferentes encarnaciones, en las cuales ha provocado tristeza en nuestro propio ser, ¿verdad? Porque así es la vida, así es la existencia, es a través de pruebas y expiaciones. Entonces, cuando se producen esas circunstancias y nosotros nos volvemos tristes, probablemente porque hemos tenido alguna decepción, ¿verdad? O tal vez no decepción, sino de alguna manera hemos perdido algo al cual le tenemos mucho cariño, mucho afecto, y estamos tan tristes que no logramos manejar esa tristeza. Y como bien decía la lectura, no hay edad, o sea, puede ser que seamos bebés, que estemos de los niños de párvulos, puede ser que estemos en primaria, en básicos, en la universidad o en el campo, hombres, mujeres de diferentes credos religiosos, de diferentes etnias, no importa porque penetra esta enfermedad, como bien ya nos están diciendo aquí en la lectura, que esa depresión es una enfermedad en cualquiera de nosotros. Entonces debemos tener mucha precaución y analizarnos si esa tristeza que estamos teniendo ha durado más de 2 semanas, o va y viene, y por ratitos nos sentimos contentos, pero después regresa otra vez ese estado de tristeza profunda dentro de nuestro propio subconsciente, en nuestro propio ser. Una tristeza que no podemos determinar de dónde proviene, sin embargo, la sentimos, y las demás personas que están alrededor de nosotros las perciben también. Entonces ya estamos viendo otros aspectos en los cuales podemos analizar y observar si nosotros mismos hemos estado en un estado de depresión durante toda nuestra vida, una parte de ella, y si venimos arrastrando esa depresión de una vida anterior por no haber logrado aquello que nosotros queríamos en un momento determinado. Solamente. Sí, yo quería comentar sobre la depresión.
Sabemos que siempre se tiene que tomar fundamentalmente la evangelioterapia y también no tenemos que olvidar que la psicología y la psiquiatría también pueden ser auxiliares en este sentido para el tratamiento de la depresión. O sea, no deben dejarse de lado porque es como la medicina física, se podría decir. La psicología y la psiquiatría cumplen también como auxiliadores para poder ayudar también con la evangelioterapia. Quería hacer otro comentario también sobre las cifras que se han tomado en cuenta en esta oportunidad y en muchas oportunidades sobre la cantidad de habitantes, tanto encarnados como desencarnados de este planeta. Se habla de las cantidades de billones, solo que hay que tener cuidado de a qué nos estamos refiriendo, porque el billón en muchas oportunidades lo toman como un equivalente a 1.000 millones. Y otras veces el billón lo toman como un equivalente a 1 millón de millones. Solamente. Gracias, Bebucho. También me recuerdo yo que en otras oportunidades cuando estábamos así, me recuerdo que en las clases de matemáticas también. Entonces tenés razón porque así lo consideran ellos, pero había otra y hay otra interpretación, porque sería 999.999 millones, un billón. Entonces estaríamos hablando de una cifra enorme de espíritus los que están habitando aquí este planeta Tierra. Entonces yo creo que más que todo se deben referir a ellos, ¿verdad? Los que están aquí como que si fuese 1.000 millones, un billón, lo cual es equivocado, es errado. Porque como les comento, yo aprendí que el billón, para poder llegar a un billón, tendríamos que haber llegado a 999.999 millones de lo que estuviésemos nosotros contando para poder contar el primer billón. Eso sería correctamente hablando en forma matemática. Entonces, si hablamos de 20, calculemos eso por 20, entonces es una cifra enorme, ¿cómo se llama?, de espíritus. ¿Qué dudo? Yo también dudo que esa cantidad realmente sea la que estamos habitando en este planeta Tierra. Y precisamente como se habla de interpretación, yo más creo también que el billón se refiere a los 1.000 millones. A los 1.000 millones. Después de 1.000 millones ya entienden mucha gente que es un billón, lo cual es errado, porque matemáticamente hablando es así como yo les comento, porque esto yo lo comenté con un profesor de matemáticas cuando yo estaba en bachillerato, y le hacía la pregunta, yo le decía, mire, profesor, porque tenía mi duda, si era precisamente eso de 999.999 millones, imagínense, punto 99, 99, 99, 99, para poder llegar al billón, y me dijo que estaba en lo correcto, que así era, pero que mucha gente no lo comprende y lo asimila, así como estaba comentando Pepucho, solamente. Gracias, Coca. Vamos a continuar con la lectura. Dice del título La mujer y la depresión. Sexo, edad, condición cultural, condición social o condición económica. Por sí solos no excluyen a persona alguna de la aflicción que estamos examinando. Sin embargo, la mujer está mucho más expuesta a esta enfermedad. Las investigaciones revelan que las tasas de depresión para las mujeres son mayores que para los hombres. Anticipándome al capítulo que trata específicamente de las causas, cuarto, indago. Pregunta, ¿y cuáles son las causas que conducen a la mujer a quedar más expuesta que el hombre? Respuesta. Se puede decir que hay causas biológicas, causas psicológicas y causas psicosociales, económicas, espirituales, que responden a esta cuestión. La mujer, periódicamente, ciclo mensual, presenta una situación orgánica que le es peculiar. Este hecho puede conducirla a un estado depresivo, también llamada TPM, tensión premenstrual. Con la menopausia, la mujer está expuesta a la depresión, especialmente a la mujer de una sola actividad, esto es, aquella que durante toda su vida o buena parte de ella se aferró solo al marido, a los hijos, a la casa.
Con las dificultades y los desencantos domésticos, perdiendo la capacidad de procreación, función esencial para ese tipo de mujer, desilusionada y cansada, sin otras motivaciones para vivir, la mujer con alguna facilidad puede deprimirse. Nótese que en ese periodo, comúnmente, los hijos salen de casa, se van, adicionando un sentimiento de pérdida muy grande. Los estudiosos recuerdan que las mujeres tienen tendencia a afligirse mucho por los sentimientos introvertidas u oprimidas, que son, lo que también contribuye para aumentar este índice. Acostumbramos a decir que la mujer, sobre todo en la intimidad doméstica, acaba por ser una especie de antena parabólica, captando todo cuanto pasa a su alrededor, involucrando al marido, hijos y demás familiares. Absorbiendo los problemas de todos, se sobrecarga estrés, terminando por deprimirse. Es tan dramática la situación que muchas veces terminan la existencia de forma extremadamente neurótica, no realizadas, inclusive sexualmente. Los estudios informan que el 30% de las mujeres fingen el orgasmo. Los hombres, al salir y están más expuestos, disfrazarían el estado íntimo ocultándolo o manifestándolo de formas variadas, algunas falsas y equivocadas, como por ejemplo el alcohol, el tabaco, otros tóxicos, el sexo sin control, el juego de los compañeros. Las mujeres, particularmente en los países pobres, sufren limitaciones profesionales, económico-financieras y limitaciones de poder, lo que las tornan dependientes, muchas veces humilladas, conduciéndolas a una crisis de autoestima muy grande, de consecuencias arrastrándolas a la depresión. De acuerdo con observaciones hechas en todos esos años de atención a los afligidos y también de acuerdo con los estudios elaborados, estas son algunas de las tantas causas que desencadenarían la depresión en la mujer. Malos tratos, estos serían 2 puntos. Malos tratos o agresiones físicas y psicológicas. Los salarios menores, ocuparse de una sola tarea, sea de la casa o de la familia, el complejo de inferioridad, el abuso sexual, el tedio, los conflictos domésticos, la envidia, sea por dinero, el estatus y la seguridad del hombre, el exceso de consumismo que conduce a la carencia, el estrés, el rechazo del propio cuerpo, la sensación de abandono, la carencia afectiva, la excesiva preocupación con todo, la ansiedad, la competencia de los tiempos actuales, el perfeccionamiento, la vejez, el pensar que sufre demasiado. Entonces, con respecto a este tema que es la mujer y la depresión, ¿qué podemos comentar? Sí, cabal, como estaban sacando la conclusión, en el caso del hombre, puede ser que influya la cultura y la sociedad para que esconda esa depresión que pueda tener, como hablaban del alcoholismo, de ciertos vicios como drogadicción, en donde podía caer el hombre y de esa manera como estar disfrazando la depresión que él tiene. En cambio, en el caso de la mujer, no anda escondiendo, en ese sentido, no anda escondiendo ese tipo de síntomas, solamente. Sí, estaba analizando que realmente es una gran cantidad de acciones por las cuales la mujer se puede deprimir de diferente índole. Estaba escuchando también que puede ser incluso por aspectos económicos, cuando sufren de violencia económica, ¿verdad? Cuando los maridos a las mujeres no les dan el gasto, ¿va? Para poder satisfacer sus necesidades del hogar, y muchas veces van y se lo beben en un fin de semana o en el transcurso de la semana y no llevan lo necesario para su familia y sus hijos. Ahí estamos viendo ya un tipo de violencia económica. Psicológica también, cuando se menosprecia a la mujer, haciéndole pensar que no es capaz para diferentes actividades, cuando nosotros sabemos que es todo lo contrario, porque la mujer tiene muchas habilidades y muchas capacidades, incluso más desarrolladas que nosotros como hombres. A nivel social, a nivel
Pues sí, incluso a nivel económico, imaginemos que no le alcanza a la mujer para poder satisfacer sus necesidades básicas y de su prole o de la familia. Entonces va a preocuparse demasiado, probablemente si no tiene que darles de comer a sus hijos, y entonces va a haber enfado, va a haber enojo, pero sobre todo tristeza por la situación en la cual está pasando. Entonces, si nos vamos dando cuenta ahí, hay muchos factores que son exógenos, es decir, no dependen de ella, sino depende del alrededor, del comportamiento de los seres que están alrededor de las mujeres. Y otros que también son endógenos, es decir, que provienen de ella misma, por su forma de pensar, de lo que puede decir la sociedad en un momento determinado, por alguna acción que pueda estar teniendo ella. Y también nos decía la lectura el consumismo, cuando está consumiendo en demasía, puede llevar también a la depresión, puesto que no logra a través de las compras poder quitarse esa tristeza que está teniendo, que cree que a través de las compras va a poderse sentirse feliz, lo cual no es así. Ya sabemos que los bienes materiales no van a darnos la felicidad. En todo caso, va a ser una felicidad momentánea, pero no va a la felicidad. Entonces vemos una variopinto, ¿verdad?, de posibilidades de que una mujer pueda estar deprimida. Y entonces, inclusive, dependiendo la edad, dependiendo también causas biológicas, estábamos escuchando también la lectura, que ya por las mismas hormonas que están en acción, van produciendo también un estado de tristeza muchas veces en ellas, ¿verdad? La famosa tensión premenstrual que se hablaba, el TPM. También otro aspecto es la edad, la vejez, ¿verdad? Ya se sienten tristes porque ya ven que ya no tienen la belleza de antes, la fuerza de antes, la capacidad y la capacidad y los aspectos volitivos que tenía cuando era más joven. Entonces, ya incluso no puede movilizarse como antes cuando era joven. Entonces, todo eso le deprime. Ya no puede muchas veces subirse a una camioneta, sino tiene que utilizar un taxi o un carro propio, si tiene carro propio la familia. Entonces, yo creo que en ese sentido tenemos nosotros, y otra cosa también que estaba escuchando también la lectura, como que si fuera, como si no fuera tanto todo lo que le está sucediendo a las mujeres, ¿verdad? En cuanto a esas posibilidades, también el hombre que no es capaz de satisfacer sexualmente a la mujer. Estamos escuchando ahí que 30% fingen tener un orgasmo. ¿Qué necesidad tiene la mujer de fingir? El hombre es el obligado, en todo caso, por el mismo amor que debe tener hacia su pareja, de satisfacerla sexualmente. Eso es, por su propio peso cae. Entonces, cuando es así, hay egoísmo por parte de uno en no querer satisfacer a su pareja, a no ser que haya causas biológicas que impiden esa satisfacción, ese orgasmo por parte de la mujer, que es la minoría de casos. No podemos hablar que una gran cantidad de mujeres está atravesando por una afección biológica y por lo tanto es una situación que le va a producir el no llegar al orgasmo. Entonces imagínense también otra situación de tristeza cuando está viendo también que no, pero ni siquiera en el sexo va a poder ser feliz. Entonces eso lo deprime más a la mujer. No solo tiene una gran carga de obligaciones, una gran carga de actividades que la propia sociedad le ha delegado a ella,
Incluso cuando está trabajando hay una doble labor, una labor de ama de casa más la labor de trabajo que tiene que realizar, y es minusvaluada por la sociedad, ¿verdad? Sin embargo, quien lo está viviendo, que es la mujer, siente el peso de esas actividades dentro de sí, y definitivamente puede ser una causa de depresión el saber el que no puede cumplir a cabalidad en los dos campos, tanto como ama de casa como trabajadora fuera del hogar. Entonces, yo creo que por eso creo que tenemos que tener mucha comprensión con las mujeres, entenderlas, tal vez no entenderlas, sino más que todo amarlas, porque muchas veces no comprendemos todo lo que está pasando por la mente de una mujer, nosotros los hombres, ¿no? Entonces nos queda amarlas y entender el posible estado depresivo que pueda estar atravesando y una determinada mujer o varias mujeres, y de una u otra manera apoyarlas en la medida de nuestras posibilidades, ¿verdad? Cuando podamos. Y entonces, si es posible, como bien decía Pepucho ahí, ¿verdad? Entonces acudir a la persona experta, idónea, que en este caso podríamos estar hablando de un psicólogo, podríamos estar hablando también de un psiquiatra, podríamos también estar hablando de otro terapeuta que pueda ayudar de alguna u otra manera para que salgan de la depresión muchas mujeres que se encuentran así de esa manera. Especialmente, como les comentaba, a pesar de que nuestra sociedad ha tratado de prevenirlo a través de la ley contra la violencia intrafamiliar, para que no haya violencia psicológica, violencia económica y violencia sexual, entre otras violencias que esa misma ley enmarca en varios conceptos. Entonces va tratando de proteger a la parte más débil de nuestra sociedad, para que en nuestro caso, por ley, es la mujer. Entonces creo que tenemos que reflexionar mucho en ese sentido, tomar conciencia y de una u otra manera apoyar a las mujeres cuando están en esa situación, apoyarlas y comprenderlas, porque eso va más allá muchas veces de su propia fuerza, porque incluso son aspectos biológicos que muchas veces no se puede manejar por uno mismo. Es necesario la medicación o el tratamiento terapéutico para poder aliviar de una u otra manera todo eso que se está atravesando. Solamente. Gracias, Coca. Continuando con la lectura, tenemos el subtema que es la depresión como pregunta. En pocas palabras, depresión es una tristeza profunda y prolongada. Aurelio Buarque de Holanda Ferreira define la depresión como disminución del nivel resultante de depresión o de peso, baja de terreno o aún desaliento moral o físico, letargia. Los aspectos o significados presentados por el ilustre autor de diccionario sirven admirablemente el estudio propuesto, pese a que el objetivo sea el de detenernos en el último referido, aquel que caracteriza el estado moral de abatimiento, de tristeza. Realmente, cuando una mente se presenta en estado de depresión, ella se asemeja a un terreno cuyo desnivel, formando un agujero, recibe un cúmulo de miasmas pestilentes, deterioros, impurezas, desperdicios, en una palabra, dando lugar a los más variados problemas de salud, de desequilibrio. El doctor William Styron, profesor clínico adjunto de psiquiatría de la Universidad de Chicago en los Estados Unidos, observa lo siguiente: la neblina cenicienta del horror inducido por la depresión asume la calidad del dolor físico, pero él advierte, no es un dolor inmediatamente identificable como el de un hueso quebrado. Y el estudioso complementa afirmando, tal vez sea mejor decir que la desesperación acaba por asemejarse al diabólico malestar de encontrarse aprisionado en un aposento supercalentado, y como no sopla ninguna brisa en ese caldero, como no hay salida de ese confinamiento sofocante. Agrega él, es enteramente natural que la víctima comience a pensar incesantemente en el olvido.
Resumiendo el concepto, podríamos decir lo siguiente: la depresión es un estado de espíritu de melancolía, tristeza o desesperación. La intensidad y la duración de este estado dependen de la personalidad, de los factores que desencadenan el proceso y de la situación actual de la vida del paciente. Siguiente subtítulo: grados de la depresión. Pregunta: ¿la depresión presenta siempre la misma intensidad o duración? Respuesta: no. Como ya fue dicho en el ítem anterior, la intensidad y la duración de este estado dependen de la personalidad, de los factores que desencadenan el proceso y de la situación actual de la vida del paciente. De ese modo, la depresión presenta o puede presentar varios grados o niveles. Todo depresivo, por lo menos, está en la regla general, se presenta triste, pero no toda persona triste está clínicamente depresiva. Dice Jesús: en el mundo tendréis aflicciones. No hay excepción para esta regla. Todos nosotros padecemos aflicciones, lo que no significa que todos estemos en estado de depresión propiamente dicho. Considerando la complejidad de la vida moderna, sus luchas e inseguridades, es muy natural que no se consiga mantener un estado psíquico positivo inalterable. Es comprensible que una vez u otra presentemos algunas tristezas, amarguras, aborrecimientos que, en un cierto grado y siempre que este estado sea pasajero, no puede ser calificado como depresión clínica. Y en muchas situaciones, sobre todo en las especialmente traumáticas, llega a ser normal el hecho de caer en depresión. Por lo tanto, no se puede esperar en tal coyuntura otra reacción. Dice el Dr. John Bowlby: la tristeza es una reacción normal y saludable frente a cualquier infortunio. Dos expresiones un tanto antiguas y bastante incorporadas al lenguaje de uso general brasileño definen muy bien este estado del alma. Cuando alguien se presenta triste, comúnmente se dice que él está en el pozo o en el bajo astral, si es pasajero. No llega a ser una depresión patológica y es, repito, muy natural en los días presentes de tanto aturdimiento. En la actualidad, otra expresión vino a incorporarse al fraseo popular para definir el pozo. Se dice entonces que la persona está depre, y algunos hasta se sienten en la moda y con estatus, usando esa curiosa expresión, diciendo satisfechos: ah, yo estoy depre. ¿Y usted también está depre? La depresión perdura por semanas, meses y hasta años, si no es tratada convenientemente. Ya vimos que puede perdurar por toda una encarnación. Un pozo o cualquier contrariedad no dura más que algunos momentos u horas, y basta un hecho positivo para que la persona se sienta nuevamente dispuesta, alegre y motivada para el enfrentamiento de la lucha. No obstante, observo que el autor del diccionario Aurelio, ya citado, considera sinónimos las expresiones pozo y depresión. Es interesante notar que puede haber una ligación entre la melancolía, la autoestima baja, la falta de actividad y la introversión del comportamiento depresivo, por un lado, y la exaltación, la manía de grandeza, la locuacidad y la agitación del comportamiento maníaco, por el otro. Esta alternancia entre altos y bajos del comportamiento puede muy bien caracterizar la llamada psicosis maníaco-depresiva. Trastorno es el término más utilizado en el presente, o la depresión bipolar. También este aspecto del comportamiento debe merecer un atento seguimiento. Para concluir este tópico, solamente recuerdo que la llamada tristeza del domingo y la melancolía, común en algunas personas en los periodos del otoño e invierno o en los días lluviosos, cuando disminuye el tiempo de luz solar y el día es más corto, no son consideradas depresión en su sentido técnico científico. Platicábamos de los dos temas: qué es la depresión y otro, grados de la depresión. ¿Algún comentario? Está bien, así es. Estaba escuchando que ya aquí nos están dando más luces a través de la lectura. Nos habla que es tristeza, melancolía y no recuerdo cuál es el otro aspecto que estaban diciendo, creo que era lo del pozo, pero nos están dando desesperación. Los tips de qué es. Eso, gracias. Desesperación. Gracias. Entonces,
y algo que es bien importante que nos dijeron aquí, que este es un plano de expiación y de pruebas, por lo tanto vamos a tener aflicciones, ¿verdad? Y nadie se salva de tener aflicciones. El que diga que no tiene aflicciones está mintiendo, por lo menos desde el punto de vista que nos dijo Jesús, ¿verdad? Que todos íbamos a venir aquí a este planeta a tener aflicciones, ¿verdad? Y las aflicciones son las pruebas, ¿verdad? Que tenemos que ir atravesando, o las expiaciones que tenemos que ir reparando del pasado. Ahora nos están dando un buen tip. Nos dicen que es natural, y lo dice un médico, que después de que algo no sucede, que va en contra de nuestros propios intereses o de algo que estamos pensando, nos pongamos tristes, nos entristezcamos. Y es de lo más natural, o sea, porque si no reaccionamos de esa manera, pues como que no seríamos humanos. Nosotros, si no fuéramos máquinas o robots sin sentimientos, sin emociones. Por eso es que me imagino que este autor dijo que es normal y natural sentir tristeza después de ciertos acontecimientos, ¿verdad? Ahora bien, el mantenerse uno triste en el tiempo, bueno, dice que, pero de la misma se quita con un hecho positivo. Entonces ya cambia esa tristeza que teníamos, porque de repente nos da una noticia positiva y nos alegra, y ya cambió nuestro estado de ánimo, nuestro estado de humor, de tristeza a una alegría. Entonces ya nos dicen que cómo es que puede cambiar, ¿verdad? Eso a través de un acontecimiento feliz, una noticia feliz, o algo que nos produzca felicidad a nosotros. Eso nos va a cambiar de estado de tristeza para felicidad. Ahora, cuando ni aún así, ni aún teniendo una noticia positiva que normalmente nos pondría feliz, nos mantenemos en ese estado triste, entonces o nos alegramos como me recuerdo yo, a lo lejos, unas caricaturas que pasaban en la televisión, del típico ser deprimido, que decía, oh cielos, no sé, va a llover, oh cielos, no vamos a tener comida, oh cielos, nos van a sacar de esta casa, oh cielos, a saber si vamos a tener dinero para fin de mes. Ese personaje es el típico deprimido, ¿verdad? Siempre está en un estado de depresión y no espera en lo positivo de la vida, sino solamente lo negativo, ¿verdad? O mira solamente lo negativo, sabiendo que también hay positivo de todas las acciones. Es como el vaso que está a la mitad, que muchos lo ven medio lleno y medio vacío, ¿verdad? Y ambos tienen razón, ¿verdad? Porque está medio lleno y vacío, pero cuando nosotros nos empecinamos en verlo medio vacío, entonces nosotros mismos estamos ya de una u otra manera ya influyendo para que no tener una positividad en nuestra actitud, sino negatividad. Porque bien podríamos decir, está medio lleno, no medio vacío, sino está medio lleno, que eso nos ayudaría a pensar positivamente de ese ángulo, porque los dos tienen razón, tanto el que dice que está medio vacío como el que dice que está medio lleno, tiene razón, depende del punto de vista que el uno está observando. Y por eso es mejor verlo desde un punto de vista positivo, por nuestra propia salud, ya conforme nosotros estábamos escuchando aquí en la lectura. Entonces, creo que es importante ver que hay grados, ¿verdad? Que no es una tristeza normal. Incluso estaba hablando de los maníacos depresivos, que ya es una cuestión, ya de una enfermedad mucho más grave. Pero va comenzando de esa manera. Cuando nosotros no le vamos poniendo un dique, se va produciendo, como el caso que estaba narrando en el libro, de aquel ser que estuvo en estado de depresión durante toda la vida anterior, pasó toda así su vida espiritual, y aún así vino aquí a encarnar y siguió triste. Lo que va a provocar es un suicidio involuntario,
como lo hemos visto nosotros en otros libros. Porque por la misma tristeza no va a lograr activar a todos los órganos para darles la suficiente energía, de vitalidad, para que funcionen todos los centros de fuerza, sino que es como que estuviera absorbiendo esa energía y no dejar que esos centros de fuerza pues estén actuando de la manera más natural posible. Entonces, creo que ahí, desde ese punto de vista, tenemos que tener mucho cuidado nosotros en cuanto a la tristeza y en cuanto a nuestra negatividad, ¿verdad? Si constantemente estamos viendo lo negativo o estamos tristes, pues estamos ya predisponiendo nosotros a que en cualquier momento, sin darnos cuenta, sin sentirlo, podemos estar ya cayendo en ese resbaladero de lo que es la depresión. Solamente. Muchas gracias, Coca. Pues así es como finalizamos esta noche el estudio del libro La depresión, causas, consecuencias y tratamiento de Isaías Claro. Vamos a finalizar con la oración. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea. Que así sea.